Mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Te damos gracias, Señor, porque sin duda alguna no podríamos vivir, Señor, si no tuviéramos tu presencia. Solamente existiríamos, Señor, pero la vida, la verdadera vida, no la conoceríamos. Señor, queremos pedir este momento, Padre, que todas estas alabanzas, Señor, puedas tú recibirlas, Señor, como un olor grato, Señor, como un perfume. Queremos alabarte, Señor, queremos darte gloria y honra, Señor, queremos cantar aleluya, Señor. Tú eres Rey, Señor, tú eres todopoderoso. Tú reinas y reinarás para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir alabando a Dios con este otro hermoso canto, aleluya. 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 Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, amén. Aleluya. Aleluya. Reinas tú, poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres tú, digno
digno eres tú. Amén. Amén. Así puestos de pie, les voy a pedir que busquen en sus Biblias Marcos 1, del 1 al 8. Marcos 1, del 1 al 8. Y la palabra de Dios dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío a mi mensajero delante de vos, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de él toda provincia de Judea, y todos los de Jerusalén eran bautizados en el río, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es poderoso, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu. Amén. Pueden tomar su lugar. El día de ayer nos acompañó la esposa de nuestro hermano Román Uriostegui, y el día de hoy lo tenemos a él. Así le voy a invitar, hermano, que pase. Y siguiendo con la dinámica de ayer, le voy a pedir a su esposa que si puede orar por él. Bueno, bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y gracias, Padre, porque tú estás en medio de nosotros. Queremos en esta hora pedirte, Padre Santo, que hables a través de tu Hijo, Señor. Señor, habla, Señor, al corazón de todos los que estamos aquí presentes, Señor, y usa a tu siervo, Padre, para tu gloria, Señor. Gracias, Padre, lo ponemos en tus manos y gracias por este momento. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes el día de hoy, ver caras conocidas, ver caras muy queridas, mi hermano Jesús Villagrán, por ahí Cheche tenemos, el pastor Germán, Liz, bueno, no me voy a cansar de anunciar de todos aquellos gente que es muy querida, muy apreciada por nosotros. Y bueno, quería reflexionar el día de hoy acerca de este pasaje bien interesante de Juan el Bautista y bueno, llevarlos un poco a la reflexión de este ministerio de Juan el Bautista. No sé si ustedes alguna vez se hayan puesto a pensar que el lugar donde están trabajando o el lugar donde el Señor le está permitiendo servir ha sido duro, ha sido difícil. ¿Quién dice eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿De alguna manera? Bueno, pero fíjense que el lugar donde estaba Juan el Bautista pues era mucho más difícil que lo que nosotros alguna vez hemos experimentado. Imagínate servir en un lugar complicado como el desierto. Imagínate comer de todas aquellas cosas que solamente te da la naturaleza, miel, langostas, todo ese tipo de cosas. Imagínate que tienes que anunciar un mensaje complicado después de 400 años de silencio en los cuales Dios no se había manifestado al pueblo de Israel. Pero imagínate también un ministerio en el cual no vas a durar mucho tiempo. Quizás sea unos años, tal vez, unos meses quizás, y al poco tiempo va a llegar alguien más importante que tú y te va a desplazar. Imagínate servir de esa manera. Cualquiera diría, no, pues ese ministerio no sirve. Cualquiera diría, ese ministerio pues no va a aguantar mucho, no va a servir mucho. Sin embargo, el ministerio de Juan el Bautista es un ministerio muy tremendo, muy importante. ¿Sabían que el Señor Jesús se expresó de él? Bueno, en Mateo 11 dice, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Imagínense un ministerio tan corto, tan pequeño, pero que tuvo una trascendencia muy importante. Fíjense, Juan el Bautista no aparece en los héroes,
de Hebreos no aparece el nombre de Juan el Bautista. Él no escribió ninguna carta, él no escribió ningún evangelio, él no hizo así que dijéramos algo importante, no hizo nada de eso. Sin embargo, tuvo un ministerio sumamente importante para el plan de Dios. Pero ¿qué podemos aprender de él, mis hermanos? Muchos de nosotros podemos aprender mucho, porque la actitud que tuvo Juan el Bautista para poder llevar a cabo su ministerio es lo que trascendió, y es algo que nosotros también podemos aprender en nuestros ministerios y en el lugar donde el Señor nos está permitiendo servir. Entonces quiero darles 3 puntos, mis hermanos, como buen sermón bautista, 3 puntos en los cuales nosotros podemos aprender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro ministerio o en nuestro servicio para ser completamente poderosos, fuertes y exitosos. Pero no exitoso le estoy hablando desde el punto de vista que a veces podríamos pensar tener una iglesia grande, tener algo muy productivo, sino simplemente en el lugar donde Dios quiere usarnos y de la manera en como Dios quiere usarnos. La primera cosa que les quiero decir es que Juan fue llamado a preparar el camino del Señor Jesús. Juan tenía un llamado para su vida, él iba a ser precursor del Señor Jesucristo y había sido llamado para preparar ese camino. Marcos 1 del 2 al 3, a ver si me buscan ahí en sus Biblias, vamos a leerlo juntos, es el que leímos muy al principio. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él tenía una misión que cumplir, mis hermanos, y estaba ordenado hacia ello aún antes de que naciera. Lo podemos leer en el Evangelio de Lucas. Y su llamado era preparar corazones para el Mesías. Ese era su llamado principalmente, era llamarlos al arrepentimiento, llamar a que la gente pudiera preparar su corazón para la llegada del Mesías. Ahora, la realidad de las cosas es que tanto tú como yo, todos los que estamos estudiando en el seminario, tenemos que ver con el seminario. ¿Qué crees? Tenemos el mismo llamado, mis hermanos. Cada uno de nosotros estamos llamados como predicadores, pastores, maestros, misioneros, líderes de adoración o en el área donde estemos sirviendo al Señor. Estamos llamados para preparar también el camino del Señor. Dios nos ha llamado para preparar también el camino de nuestro Señor en los corazones de las personas, mis hermanos. Y aunque sabemos que el que prepara finalmente es obra del Espíritu Santo, nosotros nada más llegamos a completar su obra, pero la realidad es que Dios nos ha llamado para esa preparación de los corazones de las personas. Ahora, la realidad de las cosas es que seguir ese llamado es algo complicado, es algo difícil, no es tan sencillo. A veces pudiéramos dudar de ese llamado. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez renunciar al seminario y decir, no, yo ya no quiero, ya es mucha tarea, ya son muchas cosas, yo ya no quiero saber nada de eso. Pero déjame decirte una cosa, en el ministerio, ya cuando sirves en una iglesia y que eres pastor, ¿qué crees? Eso no se va a quitar, va a ser peor todavía. Entonces te tengo una mala noticia porque la realidad es que eso es algo que te va a suceder constantemente. En unas reuniones de pastores platicaba con algunos hermanos y bueno, ya ven lo que platicamos, lo que callamos los pastores, ¿no? Y un día platicábamos y decíamos todos que todos los lunes, ¿no? Los lunes en la mañana todos queremos renunciar. ¿A poco no, mi hermano Jesús Villagrán, verdad? Todos los lunes queremos renunciar al ministerio. Y me decía un hermano, no, ¿qué dices de lunes? Desde el domingo en la noche ya muchos queremos renunciar. Y es una realidad, todos tenemos esas dudas respecto a nuestro llamado. Juan el Bautista también los tuvo. En una ocasión, cuando estaba en prisión, ¿se acuerdan? Por orden de Herodes, le mandó preguntar a Jesús si él era el que estaban esperando o tendrían que esperar a alguien más. Y el Señor Jesús en Mateo 11, del 5 al 6, ¿qué les dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba anunciando lo que decía en el Antiguo Testamento Isaías, que sucedería cuando el Mesías llegara a hacer su obra. Entonces la realidad es que vas a tener esas luchas, en el llamado vas a tener esas luchas las cuales tú vas a querer abandonar, vas a ya no querer saber nada del ministerio, ya no vas a querer saber nada de la iglesia. Los hermanos de la iglesia no son como pensaba, no son como imaginabas a veces. Y entonces eso te va a hacer que muchas veces quieras abandonar. Pero ¿sabes qué? La realidad es que ese es tu llamado. Tú tienes que estar consciente de que el Señor te ha llamado a preparar el camino, a preparar a aquellos que necesitan de la salvación y del perdón de Dios. Quizás te implique la vida, sí. Quizás implique sacrificio, sí. Quizás implique muchas cosas en tu vida, sí.
pero bien vale la pena para alcanzar a aquellos que no conocen del amor del Señor. La segunda cosa que les quiero decir es que Juan entendía lo importante que era vivir la santidad. El llamado de Juan también implicaba hacer ver a las personas en qué área de su vida estaban fallando o en qué estaban pecando. En alguna ocasión, ante el mensaje duro de su predicación, la gente le preguntó, entonces, ¿qué haremos? Vamos a leer una parte en el Evangelio, Lucas 3, del 10 al 14. A ver, búsquenlo por ahí y ayúdenme a leerlo y vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tenemos, Lucas 3? Sí. Lucas 3, del 10 al 14 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Por una parte vemos que el ministerio de Juan el Bautista fue para todas las personas, no solamente fue para los judíos. Aquí está hablando hasta con soldados, seguramente soldados romanos. Entonces, por una parte de eso y por otra, Juan estaba señalando a la gente aquellos errores que estaban teniendo, aquellos pecados en los cuales estaban incurriendo. Pero no lo hacía para señalarlos, sino para buscar de ellos, ¿qué? El arrepentimiento. Que ellos se arrepintieran, que ellos se dieran cuenta en dónde estaban mal y cambiaran su actitud. Ahora, el hacer eso, a nosotros también nos corresponde, mis hermanos. En el área donde estamos sirviendo nos corresponde no señalar precisamente los pecados de la gente, pero sí hacerles ver sus errores y en qué áreas ellos necesitan cambiar. Eso no va a ser tan sencillo, porque cuando estás en el ministerio y tú le digas a las personas las cosas que están mal o las cosas que están incurriendo que están mal, te vas a llevar muchas decepciones, pero también te vas a llevar muchos enemigos. Entonces, por eso es importante que tú estés consciente que ese también tiene que ser tu papel. Juan el Bautista se buscó muchos enemigos, entre ellos a Herodes. Tú te acordarás de la historia, que Herodes era aquel hombre, aquel rey que se había casado con la esposa de su hermano. Y Juan el Bautista constantemente estaba señalándole aquellas áreas donde estaba mal y que tenía que arrepentirse. Leemos en Marcos 6, del 17 al 18. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Mis hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales nosotros tenemos que decirles a la gente que quizás su comportamiento, quizás su manera de hacer las cosas, quizás aquellas cosas que están mal en su vida necesitan cambiarlas y necesitan arrepentirse. Cada día es más imprescindible que más hombres y mujeres como Juan le indiquen a los demás el pecado que están cometiendo para que ellos se puedan arrepentir y vivan vidas diferentes, mis hermanos. No se trata de señalar el pecado, sino hacerles ver a la gente que están mal y que necesitan cambiar ese comportamiento. Hace algunos meses quizás, estaba yo con mi esposa, estábamos allá afuera de la casa de mi suegra, ¿te acuerdas, Normita? Y estábamos esperándola, creo, ¿no? A mi suegra. Y pasó una pareja de homosexuales. Y esta pareja pues venía pues tocándose de una manera no muy propia. Y mi esposa, yo me acuerdo mucho de ella porque se enojó, se molestó y dice, no, esto no puede ser posible. Y cuando iban pasando hasta les dijo que no estaba bien lo que estaban haciendo. ¿Qué pasó con ellos? Pues se turbaron, ¿no? Y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Y sí, seguramente pensaron muchas cosas malas de mi esposa, quizás le quisieron decir muchas otras cosas y se aguantaron. Pero ¿saben qué? ¿Cuántas cosas no vemos en nuestra sociedad y las dejamos pasar y no decimos nada? Y hacemos como que nada sucede, como que nada pasa, como que nada está sucediendo y estamos permitiendo que el pecado crezca. Si permitimos que el pecado crezca, eso va a seguir creciendo, eso no se va a detener, por eso necesitamos poner un freno y es así como era con Juan el Bautista, nosotros somos esos encargados de llevar santidad a la vida de las personas. Pero ¿saben qué? Lo primero que tenemos que hacer es vivir en santidad. ¿Quiénes? Nosotros, para poder asimismo también llevar a la gente a que se arrepienta y que tengan vidas diferentes. No siempre nos va a ir bien, mis hermanos, no siempre vamos a tener éxito en esta obra.
pero es cada día más necesario que nuestras propias iglesias, ministerios, llevemos a la gente a que se arrepienta de su pecado. Porque cada vez es más cierto que estamos viviendo en esos tiempos, como dice Isaías 5:20. ¿Qué dice? Hay de los que malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Cada día escuchamos menos en las congregaciones predicaciones de arrepentimiento, ¿no es cierto? Cada vez escuchamos más predicaciones motivacionales. La gente sale muy contenta de un culto, ay, soy lo máximo, soy victorioso, en el nombre de Jesús logro cosas, y eso está muy bien, qué bueno, a veces se necesita ese aliento y esa alegría, ¿verdad?, para que la gente pueda continuar con su vida. Sin embargo, cada día predicamos menos sobre el arrepentimiento, cada día prediquemos menos sobre las cosas que están mal y que la gente necesita cambiar. Es necesario que en estos tiempos nos levantemos más hijos de Dios en contra del pecado. Quizás tú en las redes sociales ves en Facebook o en Instagram o donde te mueves, cosas que no están bien, tal vez de tus amigos, tus hermanos, gente de la iglesia, ¿y qué haces en cuanto a eso? No les dices nada, quizás los dejas pasar, quizás dices, bueno, con el tiempo esta persona cambiará, pero la realidad es que eso no va a suceder. Tú tienes que ser, así como Juan el Bautista, de llevar a la gente al arrepentimiento. A mí me ha sucedido en el ministerio, mis hermanos, cuando ha habido algún comportamiento malo de algún hermano, una hermana, y digo, bueno, con el tiempo va a cambiar, ¿no? Después tal vez tome conciencia y entonces va a tener una diferente actitud. ¿Pero qué creen que sucede? Eso no sucede, porque el pecado crece y el pecado cada día va creciendo más y va complicando más la situación. Así que nuestro papel es indicarlo, no para juzgar, porque eso nos haría volvernos legalistas, mis hermanos. Nuestro papel es producir cambios en la manera de vivir de las personas. Y eso es lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista iba con la gente, le decía lo que estaba mal y buscaba que la gente tuviera ese arrepentimiento que sus vidas necesitan. Y la tercera cosa, mis hermanos, Juan se concentró, en la misión que Dios le había dado. Juan el Bautista también estaba comprometido con lo que Dios le había llamado a hacer, porque él sabía que el papel que presentaba en el plan de Dios. Fíjense lo que dice Juan 1, del 21 al 23. A ver, vamos a buscarlo. Les voy a traer un poquito así con varios pasajes. Juan 1, 21 al 23, ¿qué dice? Vamos a leerlo juntos, Juan 1, 21 al 23. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que unos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan no trató de aprovecharse, ¿verdad?, de que él fuera el Mesías, de que él fuera alguien importante. Él estaba solamente haciendo lo que le habían señalado hacer. Él sería la voz de que clama en el desierto, y eso era exactamente lo que era. Leemos en la palabra de Dios que Juan aún se vistió de camello, ¿verdad? Comió miel silvestre, comió langostas, etcétera, porque su papel no era ser mayor que el Señor Jesús, sino preparar el camino del Señor Jesús. Marcos 1:7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. De la misma manera, mis hermanos, nuestra preocupación no debería ser la de obtener un título, la de obtener un nombre, la iglesia más grande, el ministerio más fuerte, sino hacer simplemente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cualquier cosa que esto sea en el lugar donde Dios te quiere colocar. Cada uno de nosotros tenemos una misión para cumplir y su propósito por el cual el Señor nos ha llamado a servirle. Sin embargo, muchas veces nos podemos perder, hermanos. Muchas veces queremos alcanzar algo que otros no tienen, que otros tienen, envidiamos los dones de otros, envidiamos los ministerios de otros. Yo quisiera tener la iglesia X, yo quisiera estar en el lugar X. Pero ¿por qué no concentrarse en lo que Dios te ha mandado a hacer en este momento de tu vida? Muchas veces estamos en la obra práctica del seminario y nos preguntamos como estudiantes, ¿y en qué iglesia estás sirviendo? ¿Y qué ayuda económica te están dando? Lo mismo sucede con los pastores,
Cuando estamos entre pastores, ¿qué preguntamos? ¿Y cuántos miembros tienes en tu congregación? Y así estamos toda la vida tratando de compararnos, tratando de ver si somos mejores que los demás, tratando de ver si hacemos las cosas mejor que los demás. Pero esto es un error porque el Señor nos ha creado tal y como somos, con un propósito especial para servirle en un lugar y momento especial. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? ¿Qué no es exaltar a Jesús? ¿Qué no es glorificar a Jesús? ¿Qué no es que Él reine y que Él sea digno de todo honor y de toda gloria en nuestras vidas? Juan 3, 27 al 30, mis hermanos. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 3, 27 al 30. ¿Sí, ya lo tenemos? ¿Sí? Dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan no iba tras las multitudes. Es más, cuando en una ocasión sus discípulos ya lo estaban dejando, ¿se acordarán? Ya estaban dejando a Juan. Él no se puso envidioso, ni se enojó, ni dijo, ay, ¿por qué me dejan por Jesús y por qué no? ¿Qué hizo? Él dijo, bueno, es que eso es algo que tenía que suceder y era necesario que el Señor Jesús creciera para que Él menguara. El propósito, mis hermanos, de cada uno de nosotros es que Jesús crezca y que nosotros menguemos. El propósito de nuestras vidas es que Él sea glorificado. Quizás estás incómodo en el lugar donde estás sirviendo, quizás sí. Quizás el Señor el día de mañana te va a cambiar, quizás sí. Quizás tendrás un ministerio exitoso, quizás sí, quizás no. Pero déjame decirte una cosa, sirve ahora en el lugar donde estás glorificando al Señor. Porque para eso el Señor te ha llamado. Para eso el Señor te ha llamado para servirle en un lugar y en un momento específico en su plan. No se trata de que nosotros seamos glorificados. ¿De qué se trata? De que Él sea glorificado. Déjenme terminar con esto, mis hermanos. El ministerio de Juan el Bautista duró poco tiempo. Algunos dicen que meses, algunos dicen que pocos años quizás. Sin embargo, fue aprovechado de la mejor manera, porque Juan se enfocó realmente en lo importante, cumpliendo así el propósito de Dios para su vida. A mí me da mucho gusto ver a generaciones de jóvenes como ustedes. Cuando nosotros estábamos estudiando, pues ya éramos de una generación un poquito más veteranos, ¿verdad? Y estábamos un poco más grandecitos. Y la realidad de las cosas es que pues cada vez es menos tiempo el que nosotros podemos servir al Señor. Pero la verdad es que jóvenes como ustedes todavía tienen mucho que hacer, muchas cosas que tienen que hacer en adelante. Quizás muchos de ustedes todavía tendrán, no sé, ¿quién es el chico más joven de aquí, mis hermanos? ¿Cuántos años tendrá el más joven? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes? ¿28? Ah, 18, fíjense, mis hermanos. O sea que todavía puedes servir como 50 años al Señor o 60, ¿no? Más o menos, ¿tampoco no? Más o menos. No es lo mismo que yo, mejor ni les digo mi edad, porque ya salimos perdiendo. Pero tienes mucho por delante y muchos de ustedes tienen un camino largo en el cual pueden servir al Señor. ¿Sabes? Enfócate en lo que el Señor te ha mandado hacer. No te fijes para un lado, para el otro, que si el otro hermano cómo está, que si está mejor, que si está peor. No te enfoques en eso. Juan el Bautista, como lo platicamos hace un momento, no fue tan famoso. Sin embargo, su ministerio fue sumamente importante para cumplir con el plan de Dios. De tal manera, mis hermanos, que debemos aprovechar el tiempo de servicio para el Señor. Muchos de nosotros, ya en edad más grande, podíamos pensar, ay Señor, ¿por qué no me llamaste más joven? ¿Por qué no hice muchas cosas cuando estaba yo más joven? Bueno, Dios tiene su propósito, Dios tiene su plan. Sin embargo, ahora nos queda servir en el momento y en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Así que mi hermano, no te sientas mal en el lugar donde estás, al contrario, dale gracias a Dios. Y ahorita es un momento para pensar que Dios te ha puesto ahí con un propósito. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Preparar el camino del Señor, indicar aquellas cosas que está mal a la gente y cumplir con ese llamado que Dios te ha dado donde quiera que tú te encuentres. Quizás te sientes incómodo, quizás no te gusta, quizás hay cosas que como que no están muy bien. Bueno, Dios está preparándote, Dios quiere tratar contigo.
Dios quiere tratar en muchas áreas de tu vida y quiere prepararte para lo que va a venir más adelante. Porque si ahorita el seminario es difícil, la obra es todavía más complicada. ¿O no, mi hermano Misa? ¿Cómo es la obra? ¿Más fácil, más difícil? Mucho más difícil, mis hermanos. Entonces, permite que el Señor obre en tu vida y permite que Él te use de la manera en como Él quiere usarte en este momento de tu vida. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Les parece bien? Padre Santo.